Hablar de la economía venezolana significó mirar exclusivamente una variable, el precio del barril de petróleo. Sin embargo, los datos más recientes sobre el comportamiento de la actividad nacional indican que la dinámica económica está siendo impulsada por nuevos actores. Recientemente, la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, CEPAL, presentó su estudio económico, proyectando a Venezuela como líder en el crecimiento de la región durante 2026 con un índice de 6.5%, seguido de Nicaragua, Panamá, Paraguay, Guatemala y República Dominicana. Pero lo verdaderamente revelador, más allá de la cifra, es la estructura interna que está empujando este comportamiento en los últimos meses. El aparato productivo no petrolero, sectores que históricamente jugaban un rol secundario, hoy están al frente de la reactivación financiera. Datos del Banco Central confirman trimestres consecutivos de avances sostenidos, impulsados con firmeza por rubros como la construcción y las actividades financieras y de seguros. Hoy analizaremos a fondo el mapa de este nuevo crecimiento, sus cifras, los sectores que lideran el repunte no petrolero y los retos de sostenibilidad que plantea la CEPAL para consolidar este rubro. Importante información que vamos a estar ampliando en materia económica y en este mismo sentido Venezuela consolida este año 21 trimestres consecutivos de crecimiento económico, un hito impulsado por el Ejecutivo Nacional con el propósito central de mejorar de forma progresiva el ingreso de la fuerza trabajadora y garantizar el abastecimiento pleno en el territorio nacional. Hemos transitado este camino, ya 21 trimestres consecutivos de crecimiento. ¿Pero qué aspiro yo? Que nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras podamos mejorar sus ingresos para que puedan seguir teniendo acceso, dinamizando la economía como se está haciendo y en conjunto tener políticas integrales para que la economía venezolana crezca, pero crezca favoreciendo directamente al pueblo. Bien, escuchamos palabras de la presidenta Delcy Rodríguez afianzando toda esta política económica que avanza en el territorio nacional. Y de inmediato pasamos al portal de Venezolana de Televisión, que nos comparte esta información del Banco Central de Venezuela. Aumento del 7.14% del Producto Interno Bruto consolida 21 trimestres de crecimiento. El Producto Interno Bruto de Venezuela creció un 7,14% interanual en el segundo trimestre de 2026. Con este resultado, reportado por el Banco Central de Venezuela, la economía nacional encadena 21 trimestres consecutivos de expansión y mayor actividad productiva. En el segundo trimestre resaltó el crecimiento de 9.10% en la actividad petrolera, mientras que la actividad no petrolera aumentó 5.79%, favorecido por una mayor venta de divisas para la producción nacional y por la sinergia entre las actividades económicas. Cabe resaltar que la economía venezolana continúa en la senda de crecimiento con seguridad y confianza en una etapa que requiere del esfuerzo mancomunado de todos los venezolanos para concretar su diversificación y reforzar su vocación exportadora. La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó recientemente que estos 21 trimestres de crecimiento forman parte de un proceso paulatino de recuperación económica en el país. Así lo refiere el portal de la Casa de Venezolana de Televisión de este informe presentado por el Banco Central de Venezuela. También les comentamos que Venezuela liderará el crecimiento económico de América Latina en 2026. Esto lo proyecta la CEPAL. Venezuela liderará el crecimiento económico de América Latina en 2026 con una expansión proyectada de 6.5% según las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. El organismo indica que el Producto Interno Bruto regional crecerá un 2.2% este año, lo que representa una desaceleración respecto al 2.4% registrado en 2025, antes de lograr una recuperación parcial de 2.5% en el año 2027. Con la cifra de 2.2%, la región acumularía 5 años consecutivos con un crecimiento promedio cercano al 2.3%. La institución considera que este ritmo es insuficiente para acelerar el ingreso por habitante, reducir las brechas de desarrollo y ampliar los espacios de política. Esto lo refiere el portal de Telesur para seguir ampliando esta información en materia económica, no solo en Venezuela, sino también en la región.
Y Venezuela avanza hacia la prosperidad, consolidando un modelo de nueva gobernabilidad. Las cifras de crecimiento lo confirman, el 6.5% proyectado por la CEPAL y cerca de 8% según el Banco Central de Venezuela. Para ampliar esta información, vamos a ver el siguiente trabajo especial. Venezuela avanza con pasos firmes hacia la prosperidad. La gestión de la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, consolida el modelo de la nueva gobernabilidad, con un crecimiento proyectado del 6,5% por la CEPAL y cercano al 8%, según el Banco Central de Venezuela. El país rompe de manera definitiva el bloqueo internacional. El eje central de esta victoria es la diplomacia financiera soberana. El gobierno bolivariano ha restablecido con éxito el diálogo técnico con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo sin subordinaciones ni endeudamientos. Se gestiona el acceso a $5.000 millones en derechos especiales de giro, un recurso destinado a robustecer la infraestructura nacional y el sistema eléctrico, consolidando el posicionamiento de Venezuela en la banca de desarrollo global. El motor productivo no se detiene. La producción de crudo se estabiliza por encima de 1.200.000 barriles diarios, impulsada por una proyección de aumento del 55% en la inversión petrolera. Más de 120 empresas globales ya apuestan por el país, mientras el sector no petrolero registra un repunte del 3,1%, demostrando la diversificación real de nuestra economía. Esta riqueza se traduce en bienestar directo para el pueblo, con el 77,8% del presupuesto destinado a la inversión social. El Gabinete Económico ejecuta con éxito el plan de recuperación junto a Naciones Unidas, entregando financiamiento inmediato a más de 1.700 familias y comercios. Y la CEPAL proyecta un crecimiento económico de 6.5% para Venezuela para el cierre del año 2026. La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó que la economía nacional se encuentra en una sólida ruta de expansión, respaldada por las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que estiman un crecimiento del 6.5% para el cierre de este año 2026. Y dijo precisamente lo siguiente: quería compartir lo que es una economía que está en crecimiento. Ya la CEPAL proyecta un crecimiento de 6.5% para este año, resaltó la mandataria Delcy Rodríguez. Asimismo, indicó que tras un inicio de año moderado, los indicadores muestran una aceleración en el ritmo de la actividad productiva, ya que durante el primer trimestre se registró un incremento de 2.1%, cifra que sentó las bases para el repunte actual. Y dijo lo siguiente: nosotros venimos recuperándonos de lo que fue el primer trimestre, donde el crecimiento fue del 2.1%, pero que ya venimos en franca recuperación, precisó la presidenta Delcy Rodríguez al evaluar el impacto de las medidas económicas implementadas. Esto lo refiere un portal importante para Venezuela, importantes apuntes que hace la presidenta Delcy Rodríguez en materia económica. Esta información es valiosa para lo que vamos a presentarles a todos ustedes a partir de la próxima parte. Nos corresponde hacer una pausa, pero la invitación es que se quede con la señal de Venezolana de Televisión, porque al regreso tendremos más información en materia económica, pero además tendremos una entrevista muy interesante con el economista Nelson Ford. La invitación es que se quede por la señal de Venezolana de Televisión. Ya venimos. Estamos de vuelta con más información por Venezolana de Televisión. En el segmento pasado estábamos conversando acerca de información importante para poder entrar en contexto en cuanto a la economía nacional, y a continuación vamos a analizar los últimos datos macroeconómicos presentados por el Banco Central de Venezuela. Son cifras claves que nos permiten entender cómo se está comportando el panorama económico nacional y qué está en tendencia y cómo lo está marcando para la economía. Vamos a revisar las láminas al detalle. Aquí lo tienen en pantalla para todos ustedes, información clave que nos va a permitir profundizar acerca de esta información. El dato más destacado del Banco Central de Venezuela señala que el Producto Interno Bruto registró un crecimiento del 7.14%. El sector no petrolero, por su parte, avanzó un 5%.
0.79%. ¿Qué significan estos términos prácticos? El Producto Interno Bruto es el indicador que mide el valor total de todos los bienes y servicios producidos en el país durante un periodo determinado. Un incremento de esta magnitud refleja una reactivación en la actividad productiva general, impulsada por sectores claves que han vuelto a sumar dinamismo a la oferta nacional con este resultado. Además, Venezuela viene con este dato que ya he presentado anteriormente, con 21 trimestres consecutivos de crecimiento económico. Esta cifra es fundamental porque no estamos hablando no solo de un rebote puntual, sino un comportamiento aislado, sino de un mecanismo, una trayectoria sostenida a lo largo del tiempo. En resumen, estas cifras oficiales del Banco Central de Venezuela demuestran claramente una tendencia de recuperación en niveles de producción nacional. Venezuela, como ya lo comentábamos, estos 21 trimestres, vamos a también conversarlo con el analista que ya tenemos acá en Venezolana de Televisión para que podamos profundizar sobre esto. Vamos a revisar también otras cifras que son importantes. Ahora, ¿cuáles son aquellos motores específicos que están impulsando ese crecimiento nacional? Para entenderlo, el Banco Central de Venezuela lo desglosa por el desempeño por áreas económicas. Hoy nos enfocaremos en los dos sectores que lideraron la expansión en los últimos 3 meses registrados. Iniciamos con el sector de mayor dinamismo en el país, lo que tiene que ver con las actividades financieras y seguros, el cual registró un crecimiento de 26.26%. Cuando la banca y las aseguradoras crecen a este ritmo, significan que el flujo del capital dentro del comercio y la industria están circulando con mucha liquidez y dinamismo. Ahora, pasamos al otro pilar fundamental, el sector construcción, con un crecimiento del 16.11%. Este dato particularmente tiene un significado muy especial. La construcción venía atravesando periodos de estancamiento, pero en este trimestre se experimentó un claro efecto de reactivación. Es importante destacar que cuando la construcción se activa, no solo aumentan las obras, sino que se reactiva el empleo directo. Tanto el sector financiero como la construcción se posicionaron al frente de esta recuperación económica. Y estos datos reflejan cómo la actividad privada y la inversión en infraestructura están comenzando a ganar un peso determinante dentro de la dinámica productiva del país. Además, vemos cómo este plan Venezuela Renace para la atención de las familias que fueron afectadas por el doble sismo también ha involucrado diferentes actores que permiten dinamizar áreas tan importantes como es el tema de la construcción. Avanzamos ahora con otro tema y ponemos la mirada ahora en el contexto macroeconómico regional. Ahora, como les comentábamos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, ha publicado sus proyecciones de crecimiento económico para el año 2026. Estas estimaciones nos permiten comparar las dinámicas de los distintos países de la región y extender y entender a quienes están liderando la expansión en el continente. Vamos a verlo de inmediato. En este caso, Venezuela tiene un crecimiento de 6.5%. También hablamos de Nicaragua con 4.5%, Panamá 4.4%, Paraguay en este caso 4.3%, igualmente Guatemala un 4%. Si reflejamos también República Dominicana un 4%, El Salvador 3.9%, Costa Rica 3.7%, Honduras 3.5%, igualmente Argentina 3.3%, Perú 3.12%, Colombia 2.6%, Ecuador 2.4% y Brasil 2.2%. Importante información que ha publicado la CEPAL y proyecta a Venezuela como uno de los que lidera todo este espacio de crecimiento económico, producto de cada uno de estos esfuerzos que se están realizando, más allá incluso del petróleo, que viene siendo el motor productivo más importante para nuestro país, pero como ya lo decía en diversas alocuciones la presidenta Delcy Rodríguez, ha ido en esa expansión, en esa diversificación de la economía nacional para seguir avanzando en diversas economías, la economía que tiene que ver también con el ámbito de gasífero. También vemos, hace pocos momentos veíamos una transmisión de la presidenta Delcy Rodríguez en que hablaba de la economía comunal, incluso los pasos en materia
de exportación. Pero de inmediato vamos a ver otro trabajo especial donde vamos a poder profundizar otros aspectos importantes para profundizar acerca de ellos, porque uno de los sectores que forma parte de los no petroleros, que también lidera el crecimiento económico de nuestro país, es el avícola, el cual representa un gran porcentaje de la proteína de origen animal que se consume en Venezuela. Veamos. Venezuela se proyecta como una potencia económica por su amplia capacidad productiva que garantiza el abastecimiento nacional y además da pasos firmes en la ampliación de su rol exportador. El sector avícola es parte fundamental de la seguridad agroalimentaria del país, ya que aporta aproximadamente el 68% de la proteína animal que consumen los venezolanos gracias a la producción masiva de pollo, carne y huevos. Asimismo, este sector hace parte de la estrategia para el crecimiento del Producto Interno Bruto del país, representando un 6 y 7% de este índice económico. Los principales estados que concentran la mayor producción avícola son Aragua, Carabobo y Zulia, de acuerdo con la Federación Nacional de Avicultura de Venezuela. Venezuela se posiciona como el sexto productor de pollo en Latinoamérica, después de Brasil, México, Argentina, Colombia y Perú, produciendo aproximadamente 480 millones de pollos al año. Además, en el país el 80% del pollo que se consume es producción nacional. En la producción de huevo el país ostenta el mismo puesto regional con casi 15 millones de gallinas en producción. Bien, importante información que suma para esta conversación que vamos a tener el día de hoy con el economista Nelson Ford, que se encuentra ya acá en el Estudio 4 de Venezolana de Televisión, para poder analizar cada una de estas cifras que hemos presentado para ustedes en la noche de hoy. Bienvenido. Gracias. Un gusto tenerlo por acá en Venezolana de Televisión. Bien. Y bueno, importantes cifras que presentábamos. Quisiera que pudiéramos profundizar sobre todo en lo que está proyectando el Banco Central de Venezuela. Revisábamos la información, exactamente 7,14% es la cifra de crecimiento que se da para este segundo trimestre del año. ¿Qué dicen estas cifras más allá de estos números? ¿Qué representa esto para la economía nacional y además para todos los venezolanos, poder comprender un poco más sencillo de su propia voz, entender cómo va creciendo la economía, además de este dato importante de 21 trimestres consecutivos de crecimiento? Sí, bueno, mira, nosotros el reorientar nuestra producción, no solamente en el enfoque petrolero, sino apalancar otros sectores productivos fue un desafío que tuvimos inclusive de una caída abrupta en el sector petrolero y cómo apalancar los otros sectores cuando, de hecho, por la vía monetaria, a partir del Banco Central, tuvimos que, junto con la Superintendencia de Bancos, sostener el tema del encaje legal. Fíjate que ellos hoy en día, de este crecimiento económico, aún así, nuestro músculo financiero, tanto privado como público, logró sostener algunas estructuras para apalancar sectores de autogestión productiva en proyectos socioproductivos en el área comunal y en el área de la iniciativa social empresarial del sector privado. Tanto es así que logramos desarrollar el sector avícola. Recordemos que ya se venía trabajando en estas rutas, no solamente en el sector avícola, sino en el sector agrícola. Hemos hablado en otros programas que nuestra tendencia eran las economías verdes, ¿ok? Y esas economías verdes iban a lograr en el corto, largo, mediano plazo lo que hoy se va a presentar en el futuro a esas cifras del 7,2%. Pero esos 21 trimestres también responden a dos condiciones: las economías naranjas, las de emprendimiento, la forma como se reinventó el venezolano aún en tiempo de pospandemia, aún en tiempo de post-terremotos, y esas medidas coercitivas unilaterales que fueron progresivamente reorientando esos tres enfoques: el sector de la economía verde, las economías naranjas, de los emprendimientos, pero el más importante, replantear una política pública en el campo de la economía global, incluyendo una economía circular y con procesos digitales. Hoy en día, quizás la cadena de valor del sector avícola, como se mostró, el ganado porcino, el tema cafetero,
son elementos o rubros estratégicos que nos pueden dar victorias tempranas en nuestra producción nacional. ¿Y en qué se traduce eso? En creación de empleo. Pero también está el sector construcción, como lo dijiste ahorita en el programa, haciendo un análisis de cómo pasa a 16% y el sector de seguro y banca, que es el sistema asegurador, tiene un crecimiento del 26,6% entre esos 21 trimestres, pero sobre todo en este periodo, y la forma del por qué o la razón esos sectores se están apalancando. Claro, tenemos que reinventarnos con instrumentos financieros de colocación por parte de la banca, lo que es el sistema hipotecario, y en eso ya se viene trabajando. Ahora, ¿qué indicadores deberíamos medir aparte del Producto Interno Bruto que permitan que ese crecimiento pueda ser estructural y sostenido, de eso que se ha hablado recientemente? Sí, mire, recordemos que la producción de bienes y servicios tiene una formación bruta de capital. Dentro de esa estructura, de esa formación bruta en el circuito económico, hay una matriz insumo-producto que nos va a permitir en las estadísticas macroeconómicas poder medir ciertos indicadores, como es el tema del IPC, el índice de precio al consumidor, ¿sí? Que es la variación porcentual de esos criterios de los niveles de precio en los que nos encontramos. También tenemos un desafío, cómo poder estructurar el tema tributario, el presupuesto de la nación, y lo que consagra el artículo 299 al 318 de la Constitución. Entonces, uno de los indicadores macroeconómicos, aparte del PIB, es el tema inflacionario y el régimen cambiario también, que el 318 hoy en día, de manera muy prudente, ya se venía trabajando en conjunto con el 299 con respecto a sostener nuestra soberanía monetaria. Hay tres elementos que nuestra producción nacional debe enfocar: la soberanía energética, la soberanía monetaria, pero sobre todo la soberanía agroproductiva y alimentaria. Venezuela cuenta, usted coloca el tema de la tabla de los metales y usted se consigue de que todos los metales del planeta lo tiene la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cuál es nuestra esencia? Bien, hoy en día, pues si los Estados Unidos mira hacia el sur, hoy en día nosotros, tipo Cipriano Castro, combinado con la doctrina Monroe, pero enfocado a una realidad. Nuestra soberanía e independencia tiene unas condiciones que constitucionalmente debemos avanzar a una estructura de, junto con nuestro aliado, al contexto asimétrico que está viviendo la economía mundial. Mira, si bien es cierto que nuestro aliado estratégico está haciendo inversiones extranjeras directas del sector petrolero, hay que comprometerlo también en los fideicomisos que ya existen del tema del trabajador y del tema de la seguridad jurídica, sobre todo en el campo agrícola, en las economías verdes. Nosotros tenemos alrededor de 4 zonas especiales económicas operativas. Si Vietnam, por ejemplo, el hermano pueblo de Vietnam, logró después de algunos conflictos y hoy en día es socio estratégico de Estados Unidos, ¿por qué nosotros en este esquema no podemos hacerlo? Y buscar algunas alternativas que nos coloque a la vanguardia en lo que hoy en día es Vietnam, que respetando su política y su independencia tienen una diplomacia extraordinaria. Igual el caso de la India como economía emergente. La República Bolivariana de Venezuela también tiene su historia. Entonces, creo que todos los venezolanos debemos aportar dentro del enfoque macroeconómico, más allá de la estructura política, un dato curioso. Por ejemplo, hablaste de las cifras, el caso de Perú. Perú tiene 3 años que ha cambiado alrededor de 15 presidentes, aproximadamente, durante esos periodos. Pero la economía estaba en crecimiento, la economía sigue produciendo. Y obviamente, ¿qué nos convoca a nosotros esto? Bueno, lo que establece el artículo 5, el Poder Popular Constituyente Permanente, acompañado con nuestra presidenta encargada, buscando un andamiaje estratégico entre el Banco Central, el Ministerio de Economía y Finanzas, la soberanía, como te comenté, la energética, la agroalimentaria, pero sobre todo la monetaria. Bueno, importante información que aporta, ¿no? Además, mencionar las legislaciones venezolanas. Recordemos que mediante el Parlamento Nacional se han venido haciendo algunas modificaciones pertinentes, mencionando, por ejemplo, la ley de hidrocarburos. También se ha abordado temas relacionados al café, al cacao, con rubros importantes que también permiten esa diversificación
de la economía y también con miras a la exportación. Vamos a hacer una pausa en esta entrevista que tenemos el día de hoy con el economista Nelson Ford, pero al regreso vamos a revisar mayor información, así que quédese con nosotros, ya venimos con más. Una nueva dinámica se consolida en la economía venezolana. El Producto Interno Bruto muestra signos continuos de reactivación, impulsado por sectores que van más allá del petróleo. Según cifras del Banco Central de Venezuela, la economía venezolana creció 7,14% en el segundo trimestre de 2026. El comportamiento del PIB refleja una tendencia sostenida de crecimiento en la actividad interna, marcando una diversificación clave para el aparato productivo nacional. Uno de los sectores con mayor empuje es la construcción. Históricamente secundario en el flujo de divisas, hoy reactiva cadenas de suministro, genera empleo directo y moderniza la infraestructura del país. A la par, las actividades financieras y de seguros encabezan esta expansión, fortalecen la confianza e inyectan fluidez al comercio. Este impulso conjunto demuestra que la sostenibilidad financiera ya no depende de un solo rubro, sino de una plataforma diversificada que dinamiza el consumo y la inversión en todo el territorio. Venezuela diversifica sus motores de riqueza, colocando a los sectores no petroleros como nuevas fuentes para el crecimiento presente y futuro. Estamos de vuelta por Venezolana de Televisión y estamos conversando con el economista Nelson Ford acerca de los avances, el crecimiento económico que ha tenido Venezuela. En este material mencionaban algunos de los sectores que hemos mencionado durante el contexto que colocamos previo a su llegada, economista, y hay un dato importante que es el 16,11% del crecimiento en el ámbito de la construcción. Ahora, lo que implica o el impacto que puede tener este crecimiento sostenido del ámbito de la construcción en cuanto a la vinculación de materiales, servicios, empleo, la articulación con sectores privados, el gobierno nacional. ¿Cómo se da esa dinámica? ¿Cuáles serían las proyecciones para los próximos meses en este ámbito? Bueno, fíjate, la dinámica económica de la cadena productiva del sector construcción se complementa con servicios conexos, entre el tema de transporte, turismo, todo se va integrando de manera progresiva, desde la materia prima, el producto en proceso, producto terminado, apartamento con llave en mano, pero con un financiamiento de alterno y un adecuado nivel de estudio de trabajo social, sensibilidad, que ya el gobierno central está trabajando con el sistema Patria. Nuestra presidenta encargada está haciendo un andamiaje estratégico, sobre todo entre las personas damnificadas y lo que todavía se encuentran en unas condiciones difíciles. Pero a nivel microeconómico, que es el punto que más nos interesa, aparte del macroeconómico, es que esos servicios conectos se traducen en el sistema agroalimentario, que son distintos al sector construcción, pero que son servicios conexos y que también van activando procesos de financiamiento, procesos de desarrollo especiales, y de ahí se generan 3 tipos de crédito por el sistema bancario en el mercado secundario, que es el crédito hipotecario, el crédito al consumo a nivel comercial o a través de la banca comercial, y sobre todo el crédito que bajo ciertas condiciones especiales, dependiendo del sector al que pertenece, se van generando de acuerdo al Código de Comercio, que ya existe el tema del pagaré comercial, las estructuras, bueno, en fin, esos elementos, aparte de la Ley Orgánica de Instituciones del Sector Bancario, nos va a dar una visión de Banco Universal integrado, que obviamente tenemos un músculo, la Asociación Nacional Bancaria está en disponibilidad junto con la Cámara Venezolana Aseguradora de responder y crear dinámicas económicas, sí y solo sí, con los cambios que se van a hacer en el tema de la flexibilización del encaje legal, el tema del ajuste cambiario, en el régimen cambiario que estamos tratando de ver. Hay un rumor que hay que aclararlo, yo creo que por favor es bueno en este medio aclararlo. Nosotros no vamos por una vía de dolarización porque el artículo 318 no lo permite.
ya nosotros veníamos trabajando con ciertos elementos, aún con la crisis, de tratar de engancharnos en una cesta de moneda regional, como lo establece el artículo 318. El dólar no es una moneda regional. Nosotros ya veníamos inclusive dentro de ese artículo 318 una política monetaria que ya veníamos ensayando con el sucre, en la economía digital ya veníamos ensayando con el petro, hicimos unas supervisiones auditadas a puertas abiertas y obviamente empezamos a determinar ciertos elementos que hoy con nuestro aliado estratégico manejamos unas estructuras que creo, a mi parecer, nos puede dar algunas visiones distintas. No puede ser el enfoque como pasó en Ecuador, ni mucho menos con el encaje legal de Argentina. Nosotros tenemos reservas no solamente auríferas, podemos inclusive crear un sistema de moneda local en los intercambios a través de cesta de monedas regionales distintas al dólar, en el caso del Bretton Woods, que ahorita tiene modificaciones con el caso de los Estados Unidos, que sigue siendo su principal acreedor, la República Popular de China. Eso no es un secreto. Entonces, ¿qué nos obliga, según la praxis visionaria del gigante de América, el comandante Chávez, los elementos que ya se venían trabajando responsablemente en materia económica y financiera con la presidenta encargada, siendo vicepresidenta y ministra, era dar un andamiaje de diplomacia energética, siempre respetando no solamente la soberanía, sino también la estabilidad sobre nuestra moneda. Nosotros tenemos que aclarar algo. Hicimos reexpresión monetaria en tiempos del presidente Nicolás Maduro. Hicimos una reconversión monetaria en tiempos del comandante Chávez. Pero si no lo hubiésemos hecho bajo esa estructura, y un poco creo que hay que citar los errores que de alguna manera el valioso equipo del Fondo Monetario Internacional, sin perjuicio a sus condiciones, que hoy en día, a Dios gracias, se reunieron con el gabinete ministerial. Por ahí hay un país que está en Sudáfrica, Zimbabue, como tal, que todavía no ha podido corregir las recetas que le dio el Fondo Monetario. Un dólar Zimbabue vale alrededor de $1 trillón, que es el costo de la ciudad de Nueva York. Y Zimbabue no hizo ni reconversiones ni reexpresiones monetarias, cosa que nosotros estratégicamente y responsablemente lo hicimos, que no se le explicó a la población por condiciones del tema de lo que estaba pasando, porque teníamos el COVID, teníamos unos fondos represados en el Fondo Monetario Internacional. Le demostramos y sustanciamos un expediente del año 2010 donde le dijimos a los Estados Unidos con el Organismo de Solución y Diferencia, mira, tenemos problemas de dumping. Además de todas las medidas coercitivas aplicadas contra nuestro país. ¿Quién responde por nosotros? Que creo que alertando al Consejo Económico de nuestra nación, el tema de que más que 248.000 millones que hablan de cifras, que no sé si son reales o no, cuando tú estimas la cifra de pérdidas humanas en la actividad aseguradora de la Federación Médica con respecto al bloqueo económico, el tema de la producción petrolera, estábamos produciendo 3 millones de barriles de petróleo y caímos abruptamente a 400.000 barriles de petróleo, una caída abrupta que nos perjudicó, pérdidas económicas que suman 642.000 millones de dólares. Y creo que eso hay que resaltarlo. Como dicen mis colegas economistas, más allá de nuestras diferencias políticas o que nos adversan en algunos casos, ahorita tenemos que apostar a una Venezuela potencia, nuestra reconstrucción, pero sí dejar claro que nosotros ya veníamos trabajando desde la década de los 80 y los 90 con algún andamiaje donde nuestra deuda como tal no es la que plantea en este momento con esas cifras que no son transparentes y que de alguna manera estoy casi seguro que organismos internacionales, tanto el Fondo Monetario, el Banco Mundial, deben sincerizar esas estructuras junto con los organismos auditables a puertas abiertas, sobre todo esos organismos que son de auditoría forense y sobre todo los países de riesgo. Mira, te puedo citar el caso de la tesis de Rafael Correa, ¿sí? Colega economista. Él tiene una tesis sobre temas de condonación de deuda, ¿sí? Eric Sousa fue el tutor de él. Bueno, pero cuando nosotros vamos a una estructura de negociación, el Fondo Monetario no acepta eso. Pero la pregunta es, ¿quién responde el perjuicio de lo que me generaste por un bloqueo unilateral?
en términos económicos. Y ahí entran los modelos de negociación que valiosamente está haciendo nuestra presidenta encargada. Ha dejado muy claro en su última entrevista en el New York Times que su objetivo es, bajo la diplomacia energética, bajo la diplomacia de una oferta exportable integral para nuestra Venezuela en reconstrucción y nuestra Venezuela potencia, es apostar en conjunto con nuestro pueblo legislador, desde la Asamblea Nacional con su hermano, Jorge Rodríguez, es crear un andamiaje que nos permita fortalecer nuestra estructura económica si, solo si existe una transparencia en la legislación local e internacional. Y yo creo que los Estados Unidos reflexivamente, porque hoy en día, teniendo la diplomacia exterior ya concreta, con miembros diplomáticos, con miembros del Congreso que ya han supervisado nuestras condiciones, yo creo que a partir de ahí, más que todo el tema de las cuentas fiscales. Hay un tema que ayer estuve analizando precisamente con las tesis, por ejemplo, de economistas así como Miguel Rodríguez en la década de los 80 y los 90, que establece algunos elementos, Luis Olivero, el rector de la Universidad Metropolitana, Luis Vicente, el de Data Análisis, y todos apostamos a que el régimen cambiario y la inflación, pero no apostamos el tema de la dolarización, porque perderíamos no solamente el tema de la soberanía monetaria, sino el andamiaje de poder manejar las cuentas fiscales y poder hacer un andamiaje en relación, perderíamos inclusive, como lo explican por ahí algunos economistas, el tema de no solamente de nuestra identidad, sino nuestra autonomía financiera. Entonces, cuando uno analiza, por ejemplo, desde la política, que también analicé una entrevista, un saludo a María Pili, por allá, y que estaba entrevistando a Claudio Fermín, sociólogo, profesor, colega, una de las cosas que se planteaba era quién responde por el tema de la autonomía, quién responde el rescate sobre la autodeterminación de los pueblos. Nosotros, creo que estratégicamente en ese tipo de negociación que se está haciendo valiosamente en la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea junto con nuestra presidenta encargada, uno de los elementos es progresivamente que el Consejo Económico establezca ciertas pautas, sobre todo la situación que pasó con el diputado que estaba manejando las relaciones de negociaciones con los Estados Unidos y precisamente bajo la base constitucional empezar a aclarar las cosas y decirle, porque cuando el río suena es porque piedras trae. Sí, de hecho ya emitió el día de hoy un comunicado en el cual se están tomando las medidas respectivas y asimismo en esta asamblea extraordinaria pues desmintió esos presuntos negociaciones que había para un supuesto asesor. Ha sido muy enfático y tajante en este sentido. Ahora, quisiera que pudiéramos profundizar también acerca desde el porcentaje que establecíamos acerca del 26,26% en cuanto a finanzas y seguros y también la repercusión que esto puede tener en el día a día del venezolano, de que ese crecimiento económico también se pueda ver reflejado en la economía local, en la economía, ya lo mencionaba, en el tema del emprendimiento, incluso en la economía comunal que ha planteado la presidenta Delcy Rodríguez, que además podría mirarse con proyección a la exportación, además del consumo local. Esto me lo va a responder a regreso de esta pausa. Vamos a hacer una pausa en esta transmisión, pero al regreso vamos a continuar con esta entrevista con el economista Nelson Ford. Que la economía de Venezuela, a excepción con el resto, a diferencia con el resto, cuando se dan grandes desastres naturales, no va a decrecer. Quizás la tasa de crecimiento es donde va a estar la discusión que se llegó a decir que podía ser hasta del 14%. En este momento se habla hasta del 6%, pero ningún organismo multilateral, y esto es importante mencionarlo, ha dicho que Venezuela va a decrecer este año en lo que es el Producto Interno Bruto, que hasta el momento es el único indicador en el mundo que te mide la salud de una economía. Por lo tanto, teóricamente hablando, el crecimiento de la economía venezolana seguirá y aún más cuando comiencen a construir, porque estos anuncios son para mercado secundario, es decir, viviendas que ya están construidas y están siendo vendidas y o alquiladas. Palabras de José Ignacio Guarino, quien es analista financiero. Además hablaba de esas cifras que mencionaba incluso la CEPAL. Ahora, ¿qué está viendo la CEPAL en Venezuela que proyecta ese crecimiento en Venezuela? Le había dejado una pregunta, pero primero vamos con esta para tomar la palabra de Bueno, Guarino. recordemos que la teoría cepalina de Raúl Previs, por cierto, es el tema de la sustitución progresiva de las importaciones.
y el objetivo es darle credibilidad a las ofertas exportables en el crecimiento económico de cada país. Sobre todo, ese esquema es un indicador que nosotros tratamos de medirlo a partir de no solamente del PIB en su crecimiento económico, que es la variación porcentual de la producción de bienes y servicios de los países, sino que también incluyendo el tema del sector externo y su volatilidad. Todos los países tienen una estructura a nivel no solamente comercial y financiera, sino el caso de Venezuela es un caso muy particular. Nosotros en el siglo XX nuestra oferta exportable estaba centrada en el cacao, en el café, y que obviamente una vez que se nacionaliza el petróleo y comienza a dársele un andamiaje, empezamos pues a manejar algunos criterios que empezó no solamente desde la apertura petrolera, desde la nacionalización en 1973, sino que el error, y de hecho Arturo Uslar-Pierre lo manifestaba, pues sembrar el petróleo era la clave, pero todos nos centramos en el tema de una autogestión que nunca, más bien, en vez de abocarnos a un sistema productivo de crear fondos alternos como lo estamos haciendo ahora, países como Noruega, que es un ejemplo ante el mundo, que inclusive las primeras negociaciones para poder resolver nuestra política de Estado fue Noruega. Y yo creo que nosotros debemos apuntar a esos esquemas, así como lo hizo la India, pues. La India, como economía emergente, apostó a su autoproducción, a su estructura potencial, o cómo tener los estudios de potencialidad entre economías verdes y economías naranjas, pero apostar a nuestra producción nacional. Ahora, profesor, ya nos queda poco tiempo en esta entrevista, pero quisiera que a todos esos televidentes que nos están viendo, esas personas en cada comuna, en el barrio, en las calles, en las urbanizaciones, ¿cómo sería su proyección para que esa economía en el día a día se vea ese reflejado, ese crecimiento también en cada uno de los venezolanos? ¿Cuáles son esas proyecciones que da Nelson Ford? Bueno, nosotros ahorita en el segundo semestre, creo que a mi parecer, la banca tiene algunas sorpresas junto con el mercado asegurador, pero sobre todo en la situación del posismo. No podemos olvidar que venimos con una crisis que desde el inicio de la economía de guerra, de las decisiones unilaterales y las medidas coercitivas unilaterales, llamando a la reflexión inclusive a nuestro socio estratégico, pero que a su vez dentro del campo de la política de Estado, porque una cosa son los gobernantes y otras son los pueblos. Y obviamente el pueblo de Venezuela es muy articulado con el pueblo norteamericano. Y a juicio de reflexión, creo que nosotros debemos apostar a lo que se avecina en el futuro. Tenemos cambios climáticos, tenemos una situación de la cual, como te dije, ¿quién responde por 642.000 millones de dólares del grupo de personas que murieron en el post-COVID, producto de la inoperancia de no soltar los 5.000 millones de dólares del Fondo Monetario y las situaciones irregulares que pasaron? Pero como hoy en día estamos negociando, creo que nuestra presidenta encargada y un modelo de reflexión al comerciante, al que está de a pie, despolarizarnos y apostar a la producción nacional y, lo más importante, al proyecto nacional de nuestros ancestros con Guaycaipuro, nuestro siglo XVIII con Bolívar y la praxis visionaria de quien prácticamente en 12 años de gestión nos hizo reflexionar, le dio más poder al poder popular, lo sincerizó, y la venezolanidad que hoy en día nos está presentando la presidenta. Creo que en diciembre nos vienen sorpresas, pero también nos viene el duelo que no podemos olvidar, que ya venía en trascendencia. Tuvimos una situación el 3 de enero, después ahora nos viene esta situación del sismo, y esos elementos no son condiciones para que en este momento, con inmadurez política, estemos peleando de quiénes somos de una fracción política o no. Todos debemos apostar a una integración en la venezolanidad y apostar a ese 7.2% que estima CEPAL. Yo creo que el tema de los trabajadores, se creó un fondo que tengo entendido que ahorita para el segundo semestre
pueden existir sorpresas en las cuentas fiscales para el aumento del salario del trabajador o el tema del ajuste que se va a hacer. Y esos elementos tienen que ser concretados en el presupuesto de la Nación, que es el 15 de octubre, que se discute de cada año. Entonces, yo le quiero manifestar a nosotros, los venezolanos, apostar a ese proyecto, pues acompañar a nuestra presidenta encargada y apostar a la venezolanidad. Bien, eran palabras de Nelson Ford, economista, durante esta entrevista que hemos tenido, importantes cifras que hemos mencionado, no solamente del Banco Central de Venezuela, sino también de la CEPAL, que apuntan al crecimiento económico sostenido de Venezuela, a una Venezuela que se diversifica también en su economía, con nuevos actores en la mesa, más allá del tema petrolero, también con la economía comunal, economía de emprendimiento. Son diversos factores que permitirán que esa Venezuela siga renaciendo en cada uno de sus espacios. Agradecemos la participación y sus aportes y a usted también por su sintonía. La invitación es a que se quede en sintonía de Venezolana de Televisión. Este servidor, Roger Villegas, se despide ante estas cámaras, pero ya está lista nuestra compañera Jocelyn Correa con la emisión estelar de la noticia, así que quédese con nosotros. Feliz noche.